Condiciones de tiempo muy cambiantes son las que tenemos, ingeniero, en este momento, en donde muchas veces las plantas resienten el estrés, sobre todo con el calor. Estas temperaturas a algunos cultivos le vienen súper bien porque les permite conservar sus funciones naturalmente, pero en otras se ven afectados cuando las temperaturas son muy elevadas. ¿Cuál es su recomendación para aquellos productores o gente que desconoce realmente el manejo, pero que quiere incursionar y por temor a esos cambios de temperatura que se tienen, no lo están haciendo en este momento? Así mismo, viene un punto favorable para un cultivo, el otro está un poco más difícil, pero siempre muy importante, lo que siempre comentamos, es el tema del agua. Es un punto que en la horticultura, en toda la agricultura, es un factor llave para que tenga éxito, y el cuidado con el riego es la hora. Es el más importante. Vemos muchos productores, cuando hacemos la visita, el productor está regando 2 de la tarde, por ejemplo. Es la hora más caliente del día, el sol está en su punto máximo y temperatura del suelo está altísima, llega a pasar de los 40 grados. Más una vez recordando lo que hablamos la semana pasada, el agua es un conductor térmico, Sí. así que si le echamos agua a un suelo caliente, un suelo arenoso, además, los daños radiculares son enormes, así que evitar la hora más caliente del día, regar siempre tempranito a la mañana y a la tardecita otra vez. Ese es un punto que llama la atención en factor de producir lechuga, por ejemplo, que es una hortaliza bastante sensible de hoja. Y el uso del mulching, también es un plástico que se hace la cobertura de suelo, que le va a retener bastante la humedad y le va a ayudar a la planta a absorber eso conforme ella necesita. Esos son algunos de los cuidados culturales que se le debe dar a la vaca. Bueno, muchos dicen, mi planta no crece, ingeniero. Riego todos los días mi planta, pero no crece. Tengo buen suelo, le doy abono, pero no crece. ¿Cuál sería el factor limitante en ese sentido? Sabemos, muchas veces la gente no tiene en cuenta la calidad de esa agua. Usa agua de SAP para poder regarlo, pero esa agua tiene mucho cloro. Entonces, ¿eso sería un factor inhibidor del crecimiento o en qué estaría afectando, ingeniero? Sí, así mismo. Puede ser que sea una agua dura, que no tenga esa disponibilidad después de dejar los nutrientes disponibles a las plantas. O si no, muchas veces una agua que ya está contaminada, que también le va haciendo con que la planta sienta esa dificultad en absorber sus alimentos, sus nutrientes. Puede le causar daño a la raíz como en alguna enfermedad, o muchas veces esa agua no tiene una buena temperatura. La temperatura también es muy importante, que sea una agua fresca y de baja temperatura. Se habla ahí en la hidroponía, por ejemplo. La hidroponía, la agua con una buena temperatura es 22 grados. Así que la raíz tiene que tener agua fresca y también con temperatura baja. Así tal cual como lo menciona el ingeniero. Son condiciones en las cuales muchas veces no tienen en cuenta. Muchas preguntas se dan en torno a eso. El agua con cloro hay que hacerla reposar. El agua de Sí. SAP se puede usar, pero hay que hacerla reposar, tengo Reposo de entendido. 24 horas mínimo, 24 a 48 horas, y ese cloro va a volatilizar. Ese es un punto importante para quien principalmente vive en la ciudad. Así mismo, en la ciudad el agua es muy, acá en Asunción sabemos bien, a veces viene blanca el agua, pero no precisamente por por la transparencia, sino por la cantidad de cloro que tiene. Entonces, obtener un huerto sano y que pues, sea productivo es muy satisfactorio para todos nosotros. Entonces, tener en cuenta algunos detalles como la disponibilidad de agua, la calidad de la misma. El tipo de suelo también, ingeniero, es muy importante tenerlo en cuenta porque hay suelos que pueden hacer que nuestro huerto sea productivo, como puede hacer también que nuestro huerto no tenga esa lucidez adecuada. Así mismo, apuntamos siempre cuando se habla en huerta, bastante disponibilidad de materia orgánica. Eso es Materia muy orgánica. importante. Eso le va a mantener principalmente más húmedo la tierra también, y le va a dar condiciones de nutrientes, lo que son materia orgánica, tiene mucho nitrógeno, tiene molibdenio, que son micronutrientes que hacen con que la planta tenga más energía en la forma de crecer y hacer su desarrollo. ¿Cómo podemos construir un suelo que sea adecuado para nuestras hortalizas? Obviamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de hortalizas vamos a estar sembrando para poder darle la profundidad o la capacidad de sostén a la planta necesaria que permita el soporte adecuado para la misma. Sí, así mismo. Planificar el cultivo es importante. Poner un sector que sea hojas, plantas como lechuga, perejil, cebolita,
les va a necesitar un poco más de materia orgánica. Se puede usar la galinaza, por ejemplo, el fertilizante vacuno también, que es la sobra de residuo, compostera de hojas. Y para el otro lado vamos a plantas que sean más de fruto, por ejemplo un tomate, un locote. Son plantas que necesitan un poco más de potasio que necesita para formar el fruto, que es lo que se quiere consumir. Así que le podemos trabajar con un poco más de, por ejemplo, un suelo más rojo, una tierra más colorada, que le va a dar más aporte de nutrientes en parte de formación de los tomates y le mantener un poco más drenado también, que no es lo que se busca, que sea demasiado seco, pero que también no tenga ese charco, esa humedad excesiva. Hablamos de cultivo en suelo. Bien, otros otros sistemas de producción también usan suelo, pero no necesariamente como estamos acostumbrados a verlo, sino que solamente para generar el avance o el desarrollo de la semilla y después llevar a otro sistema de producción. Si es que hacemos suelo, ¿por qué se hacen tablones, ingeniero? ¿Cuál es la finalidad del tablón? ¿Por qué se construyen tablones para hacer la huerta? Siempre lo vemos nosotros y vemos una elevación de tierra diferenciada de lo que hace al nivel del suelo normal. Así mismo, diferentes puntos. Uno, porque es más cómodo para el productor, así él ya no tiene que estar forzando tanto la espalda para hacer cosecha y todo el manejo. Y principalmente cuando se mueve el suelo con arado, con hueco que sea, parte de aeración del suelo. Es muy importante que la planta tenga el oxígeno disponible también en la parte de la raíz. Así levantando el suelo, haciendo ese movimiento, se trae también tierra nueva. Así que le vamos a dar un poco más de disponibilidad de espacio para que la raíz tenga donde buscar su comida dentro de la huerta, y haciendo un cambio de suelo se puede reincorporar otros nutrientes, se puede mover un poco más de la materia orgánica, se puede aerar esa tierra y aprovechar al máximo. Así tal cual como lo menciona, es un huerto bien construido, tiene esa característica del tablón, y el tablón bien hecho es hermoso y visualmente es muy agradable. Un sistema de trabajo de la huerta bien estructurado, como bien mencionado, teniendo a un lado las hojas, teniendo a otro lado los tallos, teniendo a otro lado los frutos, se armoniza visualmente, entonces es una terapia muy pero muy buena realizarla. Bueno, hablamos del agua, que es un requerimiento fundamental, hablamos del suelo, hablaba de la calidad del suelo. Bueno, por metro cuadrado, ¿cuánto de un estándar, un aproximado nada más? Yo necesitaría de echarle a la tierra o al suelo la cantidad de cuánto de gallinaza o cuánto de estiércol vacuno debo poner por metro cuadrado para que no queme mi planta, o para que sea lo básico necesario para que mi planta pueda estar soportando condiciones de temperatura o estrés que actualmente tenemos. Así mismo. Primero, bueno, vamos a una vez. Bueno, muy importante el análisis del suelo, pero el productor tiene una huerta chica en casa y no puede hacer ese análisis. Sí. Por lo menos que sea, que tenga ahí casi 1 kilo de cal agrícola por metro cuadrado. Es muy importante, controle el pH. Sí. 2 kilos de galinaza y más una mezcla de 2 kilos de abono vacuno. Hacer una buena mezcla, incorporar ese al suelo y que descanse por lo menos 14 días. Que tenga ese descanso, seguir haciendo un riego constante, mantener la humedad, darle más una vez vuelta a ese suelo, hacer una buena mezcla otra vez y ahí recién volver a hacer el cultivo. Eso seguramente no va a tener ningún problema con el nitrógeno amoniacal, que es el olor fuerte que le da característica a la galinaza, así evitando cualquier quemadura de hoja o del sistema radicular donde empieza la parte de absorción de nutrientes. Dicen los que conocen que el abono o la bosta de vaca o el estiércol vacuno o el famoso acarecacá y la gallinaza, que es la materia fecal de la gallina, tiene que tener un color color tipo hierba, para sí, que sea el más adecuado usarlo. ¿Es cierto o no es? Así mismo. El abono vacuno tiene una característica importante, que es uno de los abonos que tiene la mayor cantidad de materia viva, entre bacterias, hongos, que le ayudan al suelo a hacer estructura. Por eso se usa mucho el abono fresco de vaca, porque esa materia orgánica y la cantidad de microorganismos que tiene le da una estructura nueva al suelo y renova principalmente solos que están degradados, ya mucho uso, que ya tienen mucho tiempo de cultivo, como son las huertas hoy que se encuentran por la zona de Itá, de J. Augusto. Estaba hablando con la ingeniera y la visita que hicimos la semana.
son huertas ya con 40 años de cultivo. Sí, sí. Así que los productores que le usan el abono de vaca tienen una capacidad impresionante de producir en la tierra, una linda tierra para aprovechar lo que nos da la naturaleza. Así tal cual es. Lo que hacen las personas, los productores, el hombre, al utilizar ese tipo, el suelo para poder producir alimentos y materias primas, es copiar un poquito las condiciones que ofrece el bosque. El bosque, cuando está en su apogeo, está todo cubierto, el suelo está cubierto de hojas. Entonces, esas hojas retienen humedad y a medida que van descomponiéndose, van alimentando al material orgánico, a la materia viva que está dentro de los microorganismos, por sobre todo, que alimentándose ellos a través de sus deyecciones también estos microorganismos, van descomponiendo los nutrientes de la misma e incorporándolo al suelo. Y las raíces, atendiendo a la humedad que hay en el suelo, van absorbiendo esto ya en forma de alimento que hacen que se vayan nutriendo. En la agricultura es exactamente lo mismo que se hace, la siembra directa por sobre todo. En nuestro país, que está en el 95.5% de los establecimientos productivos, se hace siembra directa o con cultivos de cobertura, y es muy beneficioso eso para el suelo. Por eso mencionaba, suelos de 40 años siguen vigentemente produciendo. En España hay huertas que tienen 2.000, 3.000 años que siguen vigentes, también atendiendo a esas características productivas. Entonces, un buen manejo del suelo, un buen manejo del agua, permiten tener un suelo prácticamente produciendo durante la eternidad. Así mismo, la parte de suelo es una riqueza natural que tenemos y hay que aprovechar, pero le sacar la producción, hacer lo que se tiene que hacer y reponer también esa respuesta que nos da con la materia orgánica y reestructuración de suelo. 5 de la mañana, 30 minutos. Vamos a nuestro segmento comercial, recordándoles que el CEA les invita para su congreso los días 6 y 7 de noviembre. Hasta hoy pueden acceder a los precios promocionales y inscribirse con costos diferenciados de lo que va a hacer a partir del día lunes. 6 y 7 de noviembre nos vemos en el próximo congreso del CEA. Hasta 6 cuotas sin intereses con Banco Itaú, para los que deseen inscribirse utilizando esa plataforma bancaria. Generales 1.500.000, Premium 1.800.000, docentes 900.000 y estudiantes 500.000. 20% de descuento para socios SEA. www.congresosea.com.pi 0976-135-235 o secretaría@sea.org.py para tener más detalles acerca de este importantísimo evento que va a estar conjugando ganadería, agricultura y forestal. Aproveche los precios de preventa que hasta hoy están vigentes y pagando con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. Aquí nos acompaña en estudios el ingeniero Elcio Stadin de Maxi Agro Paraguay, quien nos está hablando acerca de los procesos básicos de la huerta. Tener en cuenta la calidad del agua. Muchas veces no podemos ir hasta el laboratorio y llevar nuestra agua para medirla, pero existen cintas que permiten un análisis del pH de manera un poco artesanal, pero sí son efectivas. Son efectivas para darnos una idea de lo que representa esa condición. Y también existen otras prácticas que uno puede ir incorporando para también conocer el pH del suelo de manera artesanal, pero son algunas veces factores que no se tienen en cuenta, pero que sí. Lo mismo la gente realiza la agricultura cuando se le mete el chip en la cabeza y lo practica de diferentes formas. ¿Es posible hacer agricultura en todos lados? Es posible. La diferencia está en el grado de inversión que uno va a realizar. Entonces, hablamos del agua, hablamos del suelo, hablamos de inversión. Hablando de inversión, ingeniero, yo quiero hacer mi huerta. ¿A partir de cuántos metros cuadrados considera usted que yo puedo enfocar mi producción para lo que es autoconsumo? Así mismo, analizando muchas veces espacios, son espacios dentro de una ciudad, ya se puede hacer una pequeña huerta que sea en departamento, usando plantera, por ejemplo. Tenemos ahí varios locales que venden planteras, que venden macetas de cerámica, que venden tanques reciclados, y el entusiasmo de la persona de enfocar y arrancar la idea de hacer una huerta para autoconsumo. Así que vamos a limitar desde 1 metro cuadrado, ya podemos producir lo que sea para un consumo en casa, que tenga una cebolita, un perejil para condimentar ahí una comida casera, y seguramente le va dando estímulo a esa persona a buscar formas de hacer más espacio. Es como bien mencionamos, es una terapia, es algo que nos ayuda a enfocar nuestra mente en ciertos aspectos que nos distraigan de las realidades muchas veces vivimos. Entonces es un excelente distractor
y por sobre todo oportunidad también para generar alimentos propios, porque qué mejor satisfacción y conocer lo que estamos nosotros sembrando, cuidando y comiendo. Entonces Maxi Agro Paraguay ofrece, si bien es cierto estamos hablando de siembra así desde la semilla en lugares de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, también Maxi Agro les ofrece los plantines ya, con el cual pueden ahorrar tiempo e ir cada uno de ustedes armonizando su huerta según sus criterios. Las hojas por un lado, los frutales por el otro, los tallos por otro y las raíces por otro. Así que depende de cada uno también de su creatividad, en la manera en la cual va acomodando espacialmente cada huerta. Y existen diferentes formas, diferentes diseños también para hacerlo. Están las circulares, están los talones lineales. Se usa mucho el pallet, hoy está de moda, uno porque es rústico y otra es se queda hermoso, es un espacio bastante interesante usar y reciclar los pallets. Sí, que muchas veces vemos tirados en las avenidas acá de Asunción, vemos tirados a un costado y algunos le sacan provecho, construyen algunos tipo de cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a verlas, pero en la horticultura también puede utilizarse y de muy buena manera. Ingeniero, la profundidad de siembra es otro factor, o sea, la profundidad del suelo para que mi planta de lechuga o para que mi planta de tomate son diferentes requerimientos. ¿Cuál es el estándar dentro de una huerta a la cual la gente puede llegar con facilidad para poder trabajar correctamente su suelo? Por lo menos un 30 centímetros. Vamos a hablar de la hortaliza más común, tiene ahí una raíz de profundidad en media de 15, 20 centímetros y le dejamos más un espacio disponible que sería la zona de saturación, que es una parte muy importante que la gente dice, bueno, se dice que tiene que echar agua, mucha agua, pero el suelo también tiene una zona, que es la parte más baja, que es la zona de saturación, que más o menos son 25% de eso que se dice que no existe, que es una zona que está extremadamente húmeda, que si la raíz llega a ese punto, de ahí adelante ya no se va desarrollar con tanta facilidad porque no tiene el oxígeno, sí, que es lo que hablamos, que el suelo tiene que tener agua, tiene que tener nutrientes y también la parte de oxígeno. Así que zona de saturación es una zona bastante húmeda que la raíz ya le bloquea un poco. Así tal cual es importante tener eso en cuenta. El suelo no es solamente arena, sino que consta también de pequeños espacios o poros entre ellos que permiten obtener aire y obtener agua. Entonces esto se va mezclando y va dándole a la planta la oportunidad de desarrollarse. La raíz, por sobre todo, que es el soporte de la planta para que ésta pueda crecer. La lechuga, si bien es cierto, es bajita, es pesada. Entonces la raíz tiene que tener un buen soporte. Por eso vemos raíces muy vigorosas en la lechuga, por ejemplo, cada vez que la cortamos. La cebollita es una hojita bastante delgadita, larga, que como bien saben ustedes, las raíces apenas son vellosidades prácticamente las que tienen, no tienen una raíz muy diferenciada de lo que representa la planta en sí. El tomate es otra cosa ya, ingeniero, ¿verdad? Así mismo, el tomate puede llegar hasta 80, 90 centímetros de raíz. Una dica importante, es un tips para quien quiera hacer, por ejemplo, en huerta en casa y tiene un departamento. ¿Cómo va a hacer? No puede tener 30 centímetros de profundidad su suelo. Claro. Lo que se recomienda ese 25% por ejemplo, una plantera es cargar con triturada o con una arena bastante gruesa que tenga una buena drenaje y le evite ese acúmulo excesivo de agua. Ese es un tip importante para el cultivo en maceta. Así mismo, son cuestiones, son situaciones que algunas veces uno sorprende cómo encuentra ciertos cultivos que realiza, pero es parte de la creatividad de cada uno. En las macetas son más comunes los balcones, como mencionaba, una buena combinación de elementos hacen que la planta se sienta cómoda, la raíz cómoda, se afirme bien la planta y con ello pueda crecer bien. Hablaba él de piedras, las piedras tampoco tienen que ser no son cacotes, tienen que ser unas piedritas así bien pequeñitas que puedan entonces, o carbón también. Carbón se usa mucho. Alguna plantera hoy ya viene con una parilla al fondo, como una reja que le deja ahí por lo menos 5 o 6 centímetros, que es la zona donde se queda lo que sobra del agua, del riego, se va a esa zona parte de abajo del recipiente. Y también evitar lo que mucha gente hace, bueno, voy a poner un plato para que esa agua se quede ahí y la planta vaya absorbiendo, sin que evitar un poco eso, uno por el mosquito también, que es un problema, y también la planta no quiere ese exceso de agua 24 horas del día. ¿Cuáles son las herramientas básicas que la gente debe tener, ingeniero, para poder realizar un trabajo dentro de lo que representa el movimiento del suelo, el cuidado cultural mismo de la planta y otros aspectos más que hacen a la hora de aplicar, por ejemplo,
fertilizantes o abonos, e inclusive también cuando se ven afectados estos por algún tipo de plaga, algún tipo de defensivo. Bueno, yo me voy más a la moda bruta, meto las manos, hago la mezcla, lo que tiene que hacer, pero sí una palita, una buena cuchara con que pueda revolver el suelo ese, pala, y la parte de control de plagas y todo eso, un rociador, que sea un 2 litros, 5 litros y que haga una fumigación una vez a la semana en la zona o directamente por la hortaliza. Así, hasta control natural se puede hacer con bastante productos que tenemos hoy. Los yuyos, algunos hoy no hacen ese control de insectos naturales también. Sí, hay que tener en cuenta también la biodiversidad. Son plantas muy atractivas, muy carnosas, suculentas, que atraen a otros tipos de vida también que quieren alimentarse. También nosotros queremos alimentarnos de ellas, entonces es una competencia. ¿Qué hacemos? Lo que llega primero. El que llega primero, ¿verdad? Existen métodos químicos, como yo mencionaba, y así también existen herramientas naturales que permiten el cuidado de la planta que estamos nosotros teniendo en nuestro balcón, en nuestra huertita y en nuestra casa. Comercialmente las cosas siempre cambian porque se tiene en cuenta un punto de equilibrio económico o un umbral de daño económico, se denomina. No es que se rocía por rociar nomás el defensivo. Es muy costoso, es un elevadísimo costo que el productor tiene que afrontar si es que quiere hacer el cuidado, pero también existen alternativas para lo que representa un sistema de cultivo. Hoy día lo agroecológico, lo orgánico, se impone como me decía, alternativa a la producción convencional. Se puede producir mediante ese tipo de cuidados naturales que uno puede ofrecerle a la planta, no precisamente comercialmente hablando, pero sí dentro de lo que representa las posibilidades de producción en el hogar, ingeniero. Sí, así mismo es posible. Y nosotros vemos en los productores tradicionales que hacemos la visita al interior, ellos usan todos los métodos para que sea más económico también su cultivo. Por ejemplo, el control de insectos le usan arruda, usan romero, usan el famoso botón de oro, que es la flor de jardín, y eso le dicen que le espanta, le hace con que el insecto tenga un poco más de dificultad en entrar a la zona por los olores. Así que se hace un sistema ya más ecológico también de cultivo. También algunos usan, tengo entendido, paraíso, un macerado de las hojas de paraíso, un líquido que lo dejan reposar unos cuantos días. Hay otros que usan jabón de coco, sí, también como alternativa para controlar cierto tipo de plagas. Y como bien mencionaba, el color de las plantas también, algunos ponen algunas cintas que adhieren a ellas los insectos, que tienen una especie de pegamento que adhieren los insectos a ellas, y también atrae eso y desvía la atención de lo que están queriendo comer nuestro plantino, nuestro producto ya a punto de cosecharlo. Me decías, ingeniero, MaxiAgro ofrece la alternativa para aquellos que no quieren partir de la semilla de poder ofrecer ya los plantines que ahorran por lo menos 20 días del proceso de producción en sí, facilitando entonces la armonización de nuestra intención de siembra y así también ya acelerando los procesos productivos propiamente dichos. Uno puede contactar a MaxiAgro a los números de teléfono. Sí, tenemos Facebook, tenemos el número de teléfono también, el 0992 655625. Y en Facebook estamos como MaxiAgro Paraguay, en Instagram también. Vamos siempre poniendo disponibilidad de lo que aquí tenemos en la semana y haciendo con los clientes que ya compran habituales, tengo siempre opciones diferentes. Así, haciendo más de 20 opciones hoy en lo que es plantines de hortaliza y haciendo el proceso, siempre lo digo, más difícil que germinar la semilla. Así que eso se queda a nuestro cargo y el productor solo tiene que trasplantar, fertilizar, regar y después hacer una buena cosecha. Desde lo que hace a hortalizas, también frutales, MaxiAgro lo está ofreciendo en este momento para poder darle la comodidad a la gente interesada. No solamente con los fines comerciales propiamente hablando, que si bien son interesantes, también, como mencionaba, un pequeño espacio en la huerta dedicado a la producción de alimentos es muy buena terapia para mantenernos ocupados, tanto a los chicos, a la gente, a los adultos mayores también, que muchas veces no tienen más que después de la jubilación que hacer y que tienen mucho tiempo de sobra y que les gusta estar en movimiento constante. Entonces es una excelente alternativa. O bien para nosotros que estamos en una etapa intermedia para poder olvidar un poco las cuestiones semanales que nos afectan periódicamente. Entonces, agua, suelo, abono, profundidad de siembra, la periodicidad de riego ya hablamos también, por lo menos a la mañana temprana y a la tardecita.
en Maxi Agro ofreciendo sus plantines también ya listos, en Cocoguazú, Areguá, ahí listos para... Directo al trasplante. Directo al trasplante ya, ¿eh? Estamos estimulando de todos lados. Ayer estaban algunas escuelas que están montando huerta escolar con los chicos. Son pequeños espacios, pero que ya le ponen la idea en la cabeza que se puede producir, después los alumnos van a llevar a su casa, se va a llevar a la familia, y hasta personas que están jubilados ya, que tienen ya cumplieron con su tarea y hoy en su casa quinta tienen su consumo, llevan a sus nietos o para los fines de semana. Así tal cual yo recuerdo, yo soy de la época de los 90 en la escuela, nosotros teníamos huerta en las escuelas. Después por algo extraño, un fenómeno extraño, desaparecieron, porque se les explotaba a los chicos en la escuela, algo así decían. Pero realmente la idea era fomentar el trabajo en el hogar, fomentar el trabajo en las escuelas, fomentar la creatividad de los más pequeños en la escuela para poder ellos tener lo que hoy día se está queriendo volver a incorporar a través de las huertas, disciplina. Porque sí, es una disciplina, lleva mucha disciplina y permite, como bien mencionaba, distraer de las tantas cosas que hoy día pasan alrededor nuestro. Entonces, generar nuestro propio alimento es muy satisfactorio. Las herramientas también son muy importantes. Si bien es cierto, al ingeniero Elcio le gusta meter mano, como bien mencionaba, existen herramientas básicas de jardinería que son aplicables siempre también en lo que representan los procesos agrícolas propiamente dichos. 5 de la mañana, 48 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario. Les mencionaba el Congreso de SEA los días 6 y 7 de noviembre. Así también Granusa ofreciendo todas sus alternativas nutricionales para lo que representa la producción de alimentos. Plantas acorde al clima de cada zona también. Paraguay tenemos un estándar de clima, mucho calor, sí, y algo de frío. Entonces, darle a las plantas las condiciones adecuadas, ingeniero, también es una necesidad. Hacer que también estas puedan ser movibles, por decirlo así, es una alternativa con la cual los productores también tienen que contar, atendiendo a que hay días nublados como este, en el que proliferan a lo mejor hongos, entonces requiere de mucha aireación para evitar la propagación de enfermedades dentro de nuestro cultivo. Así mismo, buscar el espacio que tenga buena luminosidad, pero también, si necesario, le vamos a proteger un poco las plantas, que sea una media sombra, o sea, un poco de comodidad térmica es muy importante para una pequeña huerta y también las grandes. Nosotros vemos ahí áreas de 1 hectárea, 2 hectáreas de cultivo en la zona productiva de Paraguay que están cubiertos 99% con media sombra. Es una inversión que, digamos, no es fácil hacer una huerta y tampoco es barato, pero es rentable. Siempre apuntamos a ese lado. Lo gasto es importante, pero que sea bien invertido. Que sea una inversión de lo que realmente es necesario. Y el espacio también, ingeniero, es importante darle espacio a cada planta según su característica de crecimiento para que ésta pueda desarrollarse confortablemente. Sí, así mismo. Evitar, por ejemplo, de poner una lechuga abajo de una planta de tomate que le haga ese sombreamiento. Así que hacer por sectores. Hojas de un lado, tallos de otro y frutos para el otro lado. Así que tenemos una buena distribución de luminosidad, agua y, recordando otra vez, cada planta tiene su necesidad nutricional. Así tal cual es. La orientación de nuestra huerta, ingeniero, a veces no tenemos en cuenta eso y, por ejemplo, ponemos el tomate para que el sol le dé las primeras horas. Y a medida que va avanzando, ponemos las lechuguitas ahí abajo, o el tomate primeramente ponemos a un lado y después, para que el sol, a medida que vaya moviéndose el sol, le va dando la luminosidad, como bien mencionaba. Pero en las primeras horas de ese sol es muy importante para las plantas de menor tamaño. Sí, así mismo. Es la hora que las plantas se despiertan. Así como las galinas. Cuanto más temprano vos pones una lámpara que se prenda, ella va a empezar a comer. Y la hortaliza es el mismo. Siempre plantas más grandes, para nosotros que estamos acá, posicionadas así al sur, que así no le va a hacer sombra a ninguna otra planta, evitando competencia. Entre ellas mismas se van así tal cual. Ese fenómeno, por ejemplo, pueden notarlo cuando al lado de los bosques, al lado de las reservas forestales, cuando el sol empieza a dar, hay sombra en los primeros estadios, en los primeros metros de un cultivo. Las plantas son más pequeñitas porque le da mucho sol, y a medida que va avanzando el sol en su trayectoria, pues las plantas vemos más vigorosas, más coloridas, debido precisamente a ese fenómeno de sombreamiento que evita que las plantas en las primeras horas del día puedan acceder a esa luminosidad tan necesaria. ¿Por qué la luminosidad? Porque las plantas hacen fotosíntesis y de ahí ellos activan la energía para poder realizar sus funciones, absorber los nutrientes que necesitan. Bueno, los cuidados.
El tiempo de espera, ingeniero. Ya tenemos hablado de eso, el espacio. El tiempo de espera entre cada tipo de producto. La lechuga se puede consumir ya a los cuantos días después de haber sembrado y cuántos días después tiene ese sabor que lo hace característico y más palatable para nosotros. Así mismo. Digamos que nosotros ya le entregamos plantines listos al productor. Él recibe una planta con 17, 20 días desde la siembra. Él va a tener más un 25, 30 días. Un 30 días ahí es un punto bastante interesante. Tiene buen tamaño, tiene buen sabor. Pasando mucho ya de los 40 días, ya se va una hoja un poco más dura. Ya va a tener un poco más amargo. Entonces son detalles de no esperar mucho tiempo. Cebolita es algo que la gente va sacando la hoja, va usando, va brotando hojas nuevas. Por ejemplo, repollo, ya son por lo menos ahí 80 días. Y tomate, sí, hablamos ahí ya de 3 meses, por lo menos 85, 100 días para empezar a hacer cosecha. Así que escalonar bien, planificar bien su huerta y vamos siguiendo con las informaciones importantes y la gente va... Seguro está anotando todo eso. Claro, imagínense, para conseguir 1 kilo de tomate se requieren más de 120 días prácticamente de trabajo. Imagínense todo lo que los productores tienen que, las horas de trabajo y de sueño robado que muchas veces tienen que los productores soportar atendiendo a las diferentes condiciones que van tropezando. A veces hay buen tiempo, a veces condiciones muy calurosas, estas que son ideales para la agricultura. Falta un poquito de sol nomás, porque si bien es cierto los días nublados propagan cierto tipo de cuestiones que no son muy agradables también, las plantas son resistentes de por sí. Pero después le he arruinado ya la tomate. El tomate es muy arruinado. El tomate hay que cuidarlo, hay que tenerlo entre algodones para que pueda ser prácticamente. Muchos dicen, ¿por qué? El tomate es muy susceptible a las enfermedades. Entonces los cuidados que requiere el tomate son inimaginables. Semana tras semana, mucho trabajo conlleva esto. Sí, tiene un ciclo muy largo también. Eso le va aumentando la posibilidad de alguna enfermedad, de algún ataque de plaga o muchas veces condiciones climáticas. Sí. Está en una época de floración y le agarra una alta temperatura. O está en punto de cosecha y lastimosamente alguna vez una granizada le hace desastre a los cultivos. Son situaciones, por ejemplo, con las que han atravesado productores de Caguazú las semanas anteriores, en donde una granizada destruyó hectáreas y hectáreas de cultivos de tomate, de locote, así también mandiocales, porque son cultivos que requieren de sus hojas para realizar sus actividades fotosintéticas, obviamente, y se vieron afectados por el suelo. Pero afortunadamente hoy día están contando con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así también del Crédito Agrícola para facilitar un poco los procesos crediticios en los cuales estaban sometidos estos productores y ayudarlos a incorporar nuevamente tecnología para su cultivo. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana y ya vamos a tener novedades muy interesantes para que los productores o las personas interesadas en trabajar en la huerta, en horticultura, puedan tener una jornada de capacitación de la mano de Amanecer Agropecuario y Maxi Agro Paraguay próximamente en Areguá, teórico práctico. Va a tener una idea ya de lo que se viene entonces para los próximos meses. Así mismo, nos estamos poniendo con todo el tema de las huertas. Ahora es una época interesante. Llega el verano, la gente empieza a tener dificultad y estamos trabajando para eso. Vamos a tener novedad también. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Les veo acá un poco en mi WhatsApp que la gente de Argentina está conectada a la zona de Córdoba, a Buenos Aires. Tengo gente acá también que nos pide ayuda de la zona de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo conocido también que ya nos acompañan. Y la gente acá de Paraguay, vamos a empezar a preparar bastante novedad que sea productivo y la gente va a empezar a tener el gusto por la huerta. Así tal cual como lo mencionó el ingeniero. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz jueves, feliz feriado. Que lo disfruten en compañía de sus seres queridos y sean prudentes al volante, manejen a la defensiva siempre, no se arriesguen, porque la vida es muy bonita cuando estamos todos juntos.